observar y está leyendo su historia clínica, pueda imaginarse cómo está su paciente. Y eso es lo que mayormente el médico en general erra. Como médicos, entonces recuerden, nuestra función principal es saber describir correctamente las lesiones y nuevamente, como les digo, enfocarnos correctamente en una historia clínica. La historia clínica está mal, entonces nuestro diagnóstico va a ser malo. Y no solamente eso, recuerden que la historia clínica es un documento médico legal. Pasa algo con el paciente, esa historia clínica se va a ir a un abogado, y si el abogado no lee y no entiende correctamente qué es lo que ustedes escribieron, también puede darse un juicio. ¿Entienden? Entonces, por eso mismo es importante saber describir correctamente una lesión y estos términos. Bien, entonces comencemos con esta parte de la introducción. Nuestro primer tipo de lesión del día de hoy va a ser esta de acá. Tenemos esta que se va a llamar la mácula. Muy bien. ¿Qué es la mácula? Cuando hablamos de la mácula vamos a decir que es un tipo de lesión plana. No tiene ningún tipo de elevación, completamente plana. Es más, este tipo de mácula puede ser plana y al momento que es plana no va a tener tampoco profundidad. Entonces esta lesión no tiene ni elevación, no tiene ni profundidad, es totalmente plana. Primera cosa. Segundo, esta mácula va a venir de la palabra mancha. Acuérdense, mancha igual a mácula. M-A, mancha, mácula. Y este tipo de mácula pueden ser de dos características. Pueden ser un color más oscuro y un color más claro. Al color más oscuro vamos a decir hipercrómica. Y al color más claro vamos a decir hipocrómica. Muy bien. Entonces, mácula, mancha, lesión plana de dos características. Que va a ser bastante oscura, hipercrómica, bastante clara, hipocrómica. ¿Quién nos va a definir si es una hipercrómica o una hipocrómica? El fototipo del paciente. Por ejemplo, yo soy más morocho, ¿sí o no? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, esta lesión, que muy pocos lo ven, un poco más oscura, ¿tiene elevación? No tiene elevación. Los lunares que ustedes mayormente tienen esos planos. Sería una mácula. ¿Tiene elevación? No tiene. ¿Tiene profundidad? Tampoco tiene. ¿Qué diferencia? Simplemente el color del paciente con el color de la lesión. Si es mucho más oscuro, ustedes dicen mácula hipercrómica. Si ustedes ven que es una mancha un poco más clara, va a ser una lesión tipo mácula, tipo hipocrómica. ¿Sencillo o no? ¿Sí? Entonces no hay donde perderse. Mácula, lesión. Ahora, estos tipos de lesiones de mácula pueden ser distintos. Vamos a hablar muy específicamente de estos tipos de lesiones maculares. ¿Qué van a ser, por ejemplo, los lunares? ¿Qué van a ser, por ejemplo, el vitiligo? ¿Qué van a ser, por ejemplo, las personas albinas? Mayormente este tipo de mácula, entonces, doctores, nos vamos a referir que van a ser alteraciones de la melanina. Mayormente, casi un 70-80%. El resto van a ser lesiones de aumento de vascularización. Ah, que yo me golpeé y se volvió un poco rojo, ¿sí o no? Eritematizado. ¿Tiene elevación? Si no tiene elevación, decimos una lesión tipo mácula. ¿Comprenden? ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Entonces, nuestra primera lesión. Igual aquí tenemos, por ejemplo, una mácula hipercrómica y aquí una mácula un poco hipercrómica alrededor y al centro hipocrómica. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces vamos a poder posteriormente aumentando. La primera característica, lesión blanca. Ahora, vamos. ¿Perdón? Nada. No tienen textura, no tienen elevación, los bordes pueden ser amplios, regulares, irregulares. Lo único que estamos diciendo es una lesión plana. ¿Listo? ¿Sí? Posteriormente vamos a adicionar otro tipo de lesiones, pero la primera, lesión plana. Si hay lesión plana, ¿será que puede haber lesión aumentada? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sobre elevada? Puede haber otra, ¿no? Hablamos de la lesión plana. Vamos a hablar otra que ahora va a ser una lesión elevada. A la lesión elevada la vamos a llamar de pápula. Bien. La mácula, como les dije, no tenía tamaño. Pueden ser amplios, pueden ser más de 10 centímetros, menos de 10 centímetros, no hay ningún tamaño.
Pero en cuestiones de la pápula, aquí sí vamos a decir que esta va a ser una lesión que va a tener una elevación. Muy bien. Recuerden, los bordes pueden ser regulares y irregulares, no hay ningún problema, solamente estamos diciendo la descripción de una lesión elevada. Y este tipo de pápula pueden ser más de 2 milímetros hasta 4 milímetros. Muy bien. ¿Puede haber más de 4 milímetros? Sí, puede haber, pero ya va a tener otro nombre. En un instante más vamos a hablar qué tipo de lesión va a ser esa. Bien, ahora, cuando hablamos de esta pápula, tutores, el contenido puede ser líquido, el contenido puede ser sólido y el contenido puede ser semisólido. Bien, anterior era mancha. No había ni elevación, no había ni profundidad. Entonces era totalmente la mancha, directamente, ¿no? Que dijimos, la lesión de la coloración. Esta, como tiene elevación, tiene que tener un contenido. Dijimos, sólido, semisólido o directamente líquido. ¿Muy bien? Cualquiera de estas tres. Ahora, este líquido, que muchas veces puede estar aquí adentro, puede ser presencia de pus. ¿Sí o no? ¿Conocen qué es pus? ¿Verdad? Contenido purulento, ¿no? Por ejemplo, un acné. Cuando vemos el acné, ¿no? Esos pequeños acné que nos salen, esas pequeñas manchitas blanquitas, si bien tendría característica de pústula, perdón, de pápula, pero el nombre correcto para ese tipo de lesión va a ser pústula. Entonces, vamos nuevamente. Mácula, lesión plana, pápula, lesión elevada, con contenido semisólido, sólido o líquido. Y pústula, vamos a decir que esto va a ser igual, una lesión elevada, pero el contenido de este tipo de elevación va a ser totalmente contenido purulento, o sea, pus. ¿Bien? Entonces, tres lesiones: mácula, pápula, pústula. Estas tres lesiones, doctores, que hablamos son las tres lesiones principales dentro de la dermatología. Bien, con estas tres vamos a poder escribir casi un 50-60% de las patologías que vamos a tener, porque esto es lo que más nos pide. Dijimos, ejemplo de la mácula, nuevamente: vitiligo, cáncer de piel, una pápula. Pueden ser pequeñas verruguitas, como mayormente lo llamamos, ¿sí o no? ¿Sí? Y cuando hablamos de la pústula, dijimos el acné. Entonces, ejemplos de las patologías de cada una de estas. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿La pápula? ¿Listo? Los ejemplos de pápula, por ejemplo. Ejemplos de pápula pueden ser pequeñas verruguitas, muy bien. Pueden ser pequeños los granitos internos cuando aún no tiene contenido purulento. Esa relación sería una pápula. Cuando ya se convierte en ese contenido purulento, pasa de ser pápula a ser pústula. ¿Muy bien? ¿Listo? ¿La pústula tiene algún diámetro? No, la pústula igual no va a tener diámetro. Si bien la pápula tiene tamaño, la pústula no, va a ser variable. Ahora, cuando vemos nosotros la pústula, dijimos que era contenido purulento. Estos contenidos purulentos pueden ser amplios, pueden ser internos o pueden ser externos. Vamos a dar en un instante más qué tipo de lesiones vamos a tener. Tenemos otra lesión, el quiste. Muy bien. Cuando hablamos del quiste, este sí va a tener una elevación. Muy bien. Pero el quiste ya no va a ser menos de 5 milímetros, va a ser más de 5 milímetros. Muy bien. Y este tipo de lesiones de quiste pueden ser de la misma manera: contenido semisólido o contenido sólido. Nunca hay contenido líquido en un quiste. Ahora, la gran diferencia entre pápula y quiste va a ser esta de acá. Cuando hablamos de un quiste, doctores, si bien la lesión va a estar acá, la diferencia es que el quiste tiene una cobertura. ¿Entendieron? El quiste tiene una cobertura, entonces tiene una cápsula al interior. La pápula no, la pústula no. El quiste sí tiene una cápsula.
Y esta cápsula, doctores, puede ser producida muchas veces por mucho tejido estratificado. Juntamente a esto, doctores, la mayoría de los quistes son producidos por procesos linfáticos o por procesos de golpe. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, características iniciales de estas lesiones. Vamos a ver otro tipo de quiste. Miren acá, en la parte de la oreja. Quiste. Entonces, yo toco, yo veo. ¿Cómo vamos a diferenciar estas de acá? Siempre al momento de examinarlas. Al momento de examinarlas, lo primero que yo tengo que hacer es observar. Primera vez. Segundo, voy a tener que tocar y palpar. Vamos a ver qué textura tiene. Si es dura, es sólido. Si es blanda, tal vez sea semisólido o líquido. ¿Qué más yo puedo hacer para poder examinar? Muchas veces puedo hacer punción y si sale el líquido purulento, lo convierto en pústula. Muy bien. Si no sale ningún tipo de líquido, yo diría que es un tratamiento semisólido. Entonces ahí es donde yo voy a definir estos tipos de lesiones. Una cosa es observar, otra cosa es ver, poder ver qué más también tiene por dentro. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Sencillo, ¿verdad? Puede ser líquido, semisólido. Semisólido o sólido. ¿Muy bien? Nunca es líquido el quiste. Nunca. Ahora, la diferencia, que el quiste también tiene una cápsula alrededor. ¿Listo? Bien. Ahora, el contenido totalmente líquido que nosotros vemos va a ser este de acá, la vesícula. Muy bien. Nosotros tenemos un paciente entonces que tiene una lesión elevada, pero el contenido es totalmente líquido y tiene una cápsula. ¿Nombre cuál va a ser? ¿Correcto? Vesícula. ¿Qué patologías pueden haber vesículas? ¿Perdón? Quemaduras. Ya vamos a ver una quemadura muy pequeñita, muy bien, muy pequeñita, porque cuando es amplia, más de 5 milímetros, se va a convertir en ampolla. Muy bien. Cuando sea contenido menos de 5 milímetros y sea líquido, se llama vesícula. Y lo que dice el doctor, herpes. Muy bien. Cuando vemos mucha cantidad de vesículas juntitas cerca de la boca o en los genitales o en las terminaciones nerviosas, doctores, igual a herpes. Entonces, característica de estos tipos de lesiones. Muy bien. Vesículas. Lesiones menos de 5 milímetros con contenido totalmente líquido. ¿Este igual tiene cápsula o otra? Este igual tiene cápsula. Muy bien, este igual tiene cápsula. Dijimos entonces que el anterior era semisólido o sólido. No había líquido. Si era líquido, se convertía en vesícula. Vamos a ver otras vesículas. Miren esta de acá. Tenemos más. Muy bien. ¿La vesícula tiene la cápsula peligrosa? Sí, tiene una cápsula. Bien. Entonces, la vesícula. ¿Listo? ¿Siguen? Ok. Una vez que nosotros vemos entonces las vesículas, vamos a ver a otro tipo de lesión. Muy bien. Y este tipo de lesión igual va a ser de característica pápula. Muy bien. Este tipo de lesión no tiene tamaño, puede ser grande y como puede ser pequeño, no tiene ningún tipo de tamaño. Pero la diferencia con las anteriores es que el contenido que tiene esta van a ser vasos sanguíneos. Entonces, crean muchos vasos sanguíneos y como crean muchos vasos sanguíneos, por eso tiene ese color totalmente eritematoso. Miren, vamos a ver qué es lo que pasa. En el anterior nosotros teníamos contenido, ¿sí? Este contenido de acá, doctores, por un factor X del paciente, vamos a ver cuáles van a ser en un día que estamos hablando de esta, se crean vasos sanguíneos. Muchos vasos sanguíneos por alrededor. Entonces totalmente estamos colorizados esto. Es como si fuera una cápsula de puras vasos sanguíneos. Venas, venitas, capilares, se juntan. Y eso es lo que me va a dar esa elevación. Y por eso mismo me da esta coloración. ¿Qué diferencia? En el anterior yo puncionaba, no salía nada, era sólido. En las vesículas yo puncionaba, salía líquido.
Y si en esta yo funciono, ¿qué va a salir si son vasos sanguíneos? Sangre. Y sale bastante sangre. Muy bien. Es tanto que cuando hacemos el tratamiento de esta tenemos que entrar con cauterizador directamente. No podemos retirar con un bisturí solamente, porque va a sangrar mucho. Y estos tipos, doctores, de angioma van a ser amplios. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, en el rostro tienen una lesión totalmente estigmatizada. Puede ser angioma. En la espalda, mayormente salen en los brazos igual. Y esto es desde que nacen van a tener este tipo de patologías. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? ¿Alguna vez vieron un tipo de hemangioma? Ahora, ¿quiénes más tienen hemangioma? Personas arriba de los 50, 60 años que tuvieron mucha cantidad de rayos ultravioleta durante su infancia. Bien, van a ver a sus abuelos, abuelitos, doctores, que van a ver mayormente en los brazos o aquí en la región del frente, que tienen estos tipos de lesiones rojitas, hemangiomas, de la misma manera. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando es el paciente adulto, puede referirnos a una lesión maligna. Bien, siempre hay que estudiarlo. Vamos a ver. ¿Esto es elevado? Sí, miren, es una elevación. ¿Y esos tipo lunares rojos que te salen? ¿Es lo mismo? Entonces, lunar, nosotros decimos cualquier tipo de mancha. Lo correcto va a ser una pápula con vasos sanguíneos. Entonces, igual un angioma. Ahora, si yo digo que es un lunar, el lunar vamos a ver de que van a ser lesiones de tejido conectivo hipercrómicas más que todo. ¿Muy bien? Entonces va a ser característica papulosa, más hipercromía, solamente eso sería un lunar. Bien, ¿listo? ¿Dudas, preguntas de este? Sencillo, ¿verdad? Pero vamos a ver una lesión que crece de la misma manera, pero es una lesión totalmente maligna. Este igual, no tiene tamaño. Miren ese ahí. Lo vamos a llamar tumores. Bien, tumores, cuando nosotros hablamos de tipo de tumores, decimos que realmente es totalmente maligno. No hay tumores benignos, si bien la literatura en algunos lugares, vamos a decir que dice tumores benignos, pero más en la dermatología del tumor, cuando hablamos de tumor, va a ser maligno. Bien, mire este paciente, entonces tiene en el rostro, creció tejido, y como creció el tejido, aumentó de tamaño y en todo el lugar. Cuando ustedes vayan al oncológico, tal vez a hacer alguna práctica, van a ver estos tipos de pacientes. Y hay bastante. En la calle igual cuando vayan caminando va a ver estos tipos de pacientes. ¿Alguien vio este tipo? ¿Sí? ¿Nunca? ¿Vieron? Ok. Estos tumores entonces dijimos que van a ser células malignas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al momento de nosotros hacer una punción, vamos a ver al microscopio y van a ser células totalmente mutadas. Igual, cáncer. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer con este paciente? De la misma manera, retirar todo el tejido y ver la profundidad. Si bien en el anterior estábamos diciendo lesiones bien superficiales con aumento, esta puede llegar muchas veces a tocar periósteo. Eso quiere decir la primera capa del hueso. Entonces, si llega hasta periósteo, puede convertirse en algo mucho más maligno, porque las células malignas ya pasan al hueso y ahí ya es mucho más difícil poder expulsar. ¿Muy bien? Entonces tenemos los tumores. ¿Bien? Tenemos esta de acá, la úlcera. Nosotros, doctores, de aquí en adelante, en dermatología, cuando describamos una lesión, vamos a decir este tipo de heridas como úlceras. Pero estas úlceras, doctores, van a ser producto de algunas caídas o producto de algún tipo de lesión de contacto. Nunca de corte. Si es de corte la lesión, recién le vamos a dar el término de herida. Si es el término por contusión o por presión, el término va a ser totalmente úlcera. ¿Bien? Estas úlceras entonces, como dijimos, vamos a llamarlo realmente la herida. Este tipo de lesiones, doctores, pueden ser superficiales y puede llegar a tener profundidad. Puede pasar la capa de la dermis, epidermis, subdermis, puede llegar a músculo, muchas veces puede llegar a hueso. Estas lesiones, de la misma manera, vamos a ver más que todo en pacientes, por ejemplo, postrados. Tenemos una patología, úlceras de decúbito. Bien, noten esas úlceras de decúbito. Cuando ustedes están internados en medicina interna y en cirugía, van a ser lo que más van a curar, úlceras de decúbito. ¿Cuándo ocurre esta úlcera de decúbito? Todo paciente postrado
que esté más de 12 a 15 horas en la misma posición, por la gravedad va a hacer compresión, el colchón o la base, juntamente con el hueso. Y el tejido, que va a ser la carne nuestra, muy bien, va a tener lesiones y se van a producir estas úlceras. Cada vez que vean esto, doctores, entonces se puede infectar y como el paciente está postrado, totalmente se infecta y el paciente puede tener una sepsis y al final puede causar muerte. Muy bien, cuando vean a un paciente con úlcera de cúbito, entonces trátenlo bien, porque si no lo tratan es un pronóstico de malignidad del paciente. ¿Listo? Si las úlceras de cúbito van sanando, es un buen pronóstico. Si las úlceras van empeorando, es un mal pronóstico. ¿Alguna vez fueron al hospital y vieron estos tipos de úlceras de cúbito? ¿Sí? Mayormente da en la región de las escápulas, en la región del coxis, en los codos, bien, fundamentalmente en la región de la nuca y en los tobillos, bien, lugar donde hay compresión. Para evitar todo eso, entonces estas úlceras de cúbito siempre agarramos y colocamos colchón de agua, posicionamos cambios del paciente cada 15-20 minutos por lo menos, y ustedes lo que más van a trabajar es el internado. Yo creo que mi internado era totalmente este trabajo. Bien, entonces, úlceras. Tenemos la otra lesión, muy bien, que se va a llamar la poiquilodermia. Poiquilodermia, un término un poquito más raro, ¿verdad? Poiquilodermia. ¿Qué pasa con esta poiquilodermia? Si no recordamos la clase anterior, doctores, nosotros dijimos que teníamos la parte del epidermis. Y cuando hablábamos de la capa del epidermis tenían 5 capas, ¿verdad? ¿Sí? Que primeramente venía la capa basal y llegaba, doctores, hasta el lugar de la capa córnea. Y en este lugar, doctores, comenzaba a haber células muertas, ¿sí? Este tipo de poiquilodermia va a comenzar a hacer un aumento de la última capa de células. Esto puede ser producido, pero ahora, ¿por qué? Ya no solamente porque crecen las células, sino que también por mucho contacto con alguna superficie. Cuando el cuerpo detecta que está habiendo mucho contacto, comienza a haber mayor creación de la capa de epidermis superficial y esto es lo que nos va a crear esta poiquilodermia. El tipo de lesión de esta, doctores, si bien va a ser una lesión plana, pero esta no va a ser lisa, va a ser totalmente áspera. ¿Bien? Va a ser totalmente áspera. Y como es totalmente áspera este tipo de lesión, nosotros vamos a tener que muchas veces tener que exfoliar todo este lugar o vamos a tener que agarrar y hacer peeling en este lugar, vamos a colocar químicos para que estas células salgan lo más rápido posible. Como les dije, mayormente son los lugares que tienen mucho contacto. Ustedes se van a dar cuenta, doctores, aquí al momento del talón de Aquiles, porque tienen mucho contacto con el zapato, se hace una piel un poquito más gruesa, ¿sí o no? ¿Sí? Más que todas las mujeres cuando tienen esas sandalias, ¿verdad? Ese tipo de lesión que está ahí atrás se llamaría poiquilodermia. ¿Listo? El verdadero nombre, para describirlo, poiquilodermia. Pero esta poiquilodermia, como dije, casi mayormente va a ser por contacto, pero puede ocurrir en otros lugares. Y si ocurre en otros lugares puede ser por infecciones, por procesos virales, inflamatorios de la misma manera. Y las calosas no, la callosidad va a poner. Bien, la callosidad va a ser cuando existe mucha lesión, pero por corto tiempo. Esto va a ser por mucho tiempo de contacto. ¿Listo? La callosidad va a ser una separación de la epidermis con la dermis. Cuando se separa, ahí recién se convierte en recta. ¿Bien? ¿Cuál es la otra capa que la última capa? La última capa. Bien, la última capa. Doctor, ¿y esta poiquilodermia pica? Puede picar, puede haber escozor, en otros pacientes quema y eso es lo que va a diferenciar las patologías. Bien, el día que estemos avanzando cada una de estas patologías, vamos a decir la definición, ¿no? Este tipo de patología tiene poiquilodermia y este es CUES. Esta patología tiene tipo de poiquilodermia y no es CUES. Bien, lo que estamos viendo simplemente es saber describir. ¿Listo? Doctores, las lesiones que les estoy explicando son las lesiones básicas que nosotros vamos a observar. Si bien estos son tipos de lesiones, no son patologías propiamente dichas. ¿Muy bien? Es como, por ejemplo, yo tengo un paciente con apendicitis. ¿Muy bien?
El paciente con apendicitis tiene dolor en fosa ilíaca, ¿sí? Pero tengo otro dolor que es en hipocondrio. Son dos tipos de dolores, pero en dolor abdominal. Lo mismo en la dermatología, estamos hablando de semiología. Vemos la lesión, vemos la característica. Aún no estamos hablando de la patología propia. ¿Listo? Hay distintos tipos y eso ahorita vamos a hablar para poder describir correctamente. ¿Bien? Vamos a tener otro aquí, otra imagen de poiquilodermia. Miren, no está tan, como por la imagen, no está tan esto. Pero miren, esta está más edematizada y esta igual, si bien hay una poiquilodermia, pero hay más puntos blancos, están mayor cantidades de hipocromía, ¿no? Las lesiones cambian, pero es el mismo tipo de lesión. Vamos a ver por otro, muy bien, que esto sería una combinación ahora de dos clínicas. Tenemos una tumoración más una ulceración. ¿Se dan cuenta? La dermatología vamos a ir sumando las patologías. Miren esta de acá. Este paciente igual tiene la tumoración, pero ahora tiene una ulceración. Y este tipo de ulceración acá tiene un tejido negruzco, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y por qué se ve el tejido negruzco? Porque causa necrosis. Y esta necrosis por falta de vascularización. Entonces nosotros vemos al paciente, este tipo de características, ¿diríamos que es algo benigno? Desde lejos ya decimos que es algo maligno. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a tener que también entrar al quirófano, vamos a tener que debridar, pero nuestra lesión para este paciente va a ser paciente con tipo de tumoración más una ulceración. ¿Muy bien? Paciente. Vamos a ver otro término. Igual, si se dan cuenta, este tiene ulceración, no tiene ninguna capa. Pero cuando se crea alguna capa dentro de una ulceración, nuestro término correcto va a ser escara. ¿Muy bien? Escara. Escara es totalmente distinto de costra, por si acaso. Cuando hablamos de escara, nosotros vamos a decir que si bien existe una ulceración, este tipo de ulceración comienza a haber una primera liberación de plaquetas y una primera liberación de fibrina. ¿Muy bien? Fibrina. Si ya viene fibrina, fibrinógeno y el resto de los factores de coagulación y está totalmente dura, el término correcto sería ¿qué? Costra. ¿Bien? Esta no, esta solamente se llama escara. Lesión ulcerosa más primera capa de fibrina. Este tipo de lesión se van a dar cuenta, doctores, entonces si viene una capa protectora, va a ser una capa muy fina. Y esta capa muy fina, al momento que la tocamos, simplemente puede haber un resangrado. Muy bien, entonces, escara. Pero hay lesiones de la misma capa de la epidermis que muchas veces van a comenzar a salirse. Más que todo, nuestro término se llama descamación, ¿sí o no? ¿Sí? Si hablamos de descamación, lógicamente que el término correcto debería ser ¿qué? Escamas. Bien. Paciente con piel escamosa. Muy bien. Esta piel escamosa, nosotros como si la piel estuviera totalmente seca y esta piel está saliendo pedacitos a pedacitos, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, no estamos pelechando, ¿sí o no? Este tipo de pacientes, doctores, pueden ser producidos por mucha cantidad de creación del epidermis, 1, 2, por lesiones del epidermis y 3, por presencia de hongos más que todo. Tenemos una patología en el pie que se llama el famoso pie de atleta. El pie de atleta, algunos de ustedes tal vez algún tiempo se lo descubrió y se les apareció, ¿verdad? El pie comienza a hacerse bastante escamoso y ustedes se lijan todo el tiempo, se exfolían y esto va a ser entonces el tipo de tratamiento. Si se dan cuenta, doctores, salen escamas. Ahora, ¿qué pasa con esta escama? Esta escama, doctores, nosotros no podemos jalarlas y sacarlas, nunca. ¿Por qué? Porque si nosotros las jalamos y las sacamos, van a poder producirse cicatriz. ¿Qué es lo que ocurre? Estábamos hablando del epidermis y aquí la dermis. Muy bien. Esta escama era la salida de la epidermis, se está debridando. Si se dan cuenta, doctores, hay un lugar mucho más rojizo y otro lugar mucho más blanquecino. El lugar mucho más blanquecino es porque está totalmente suelta. Pero ese lugar rojizo que ustedes están observando tiene contacto y tiene aún vascularización difusa.
Y al momento que nosotros nos retiramos, doctores, si lo retiramos vamos a lesionar esta parte vasculosa y va a llegar a la profundidad de la dermis. Si llega a la dermis, doctores, ¿qué va a ocurrir acá? Va a haber mayor vasodilatación, me lleva mayor cantidad de fibrina y fibrinógeno, y esto es lo que produce la cicatriz. Nosotros esperamos simplemente que esto llegue a descamar completamente o ayudamos levemente con exfoliación, no va a producir esa cicatriz. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, muy importante, cada vez que vean escamas, nunca las saquen. Bien, exfolíense como máximo. Tenemos otro término que igual nosotros vamos a verificar en nuestro paciente. Muy bien. Este tipo de lesión igual va a ser una presencia de fluidos, pueden ser sólidos o pueden ser sólidos. Pero se dan cuenta, doctor, este tipo de lesión ya no está superficial. Este tipo de lesión está mucho más profunda. Entonces, doctores, este tipo de lesión más profunda, que puede ser levemente visible en el rostro, vamos a ver acá, miren acá, a eso nosotros lo vamos a llamar la famosa nodulación. Bien, si bien estos nódulos pueden estar en tejido, más que todo muscular, no llega a estar parte de la piel, pero nos mandan mayormente a los dermatólogos. Tenemos que ver esto, es una nodulación, ¿no? Por ejemplo, estos son los nódulos mamarios. ¿A quién enviarían a este paciente? ¿Un dermatólogo correctamente? El dermatólogo no tiene nada que hacer ahí porque ya no está en la piel, está mucho más profunda. Usted es el verdadero parte médico que tiene que llevarlo a la especialidad a gineco. Muy bien, porque ginecología va a ver estos nódulos, van a entrar aquí, no lo van a entrar, puede ser que sea un cáncer de mama. Bien, entonces se da cuenta de este tipo de lesión. Lesión en piel. No es que es mucho más profundo. Bien, hicieron la derivación, ya está. Por eso mismo saber describir y saber por lo menos observar qué es lo que está pasando en el paciente. Muy bien, nodulación. Ahora, estos tipos de nodulación que nosotros vemos, si bien les dije que está mucho más profundo, y los dermatólogos ni deberíamos verlo, nosotros muchas veces, como nos mandan y hacemos cirugías en la región de la piel, podemos abrir, podemos retirar, caso sea benigno esta nodulación, caso simplemente sean células del mismo paciente. Pero si son cánceres de doctores, nosotros dermatólogos clínicos no podemos retirar, a no ser que sea un dermatólogo oncológico. Bien, sería una subespecialidad de dermatología. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Todos tienen su límite. ¿Puede ser sólido o puede ser sólido? Esta puede ser sólido y puede ser semisólido. Nunca va a ser líquido. ¿Muy bien? Ahora, si bien tenemos el término nodulación y dijimos que va a ser sólido y semisólido, ¿puede ser que este contenido sea purulento, sí o no? Sí. Dijimos, la pústula era contenido purulento y superficial. Pero a ver, ¿puede un contenido purulento un poco más profundo? Sí. El término correcto cuando existe el tipo de nodulación, pero el contenido sea purulento, es absceso. Muy bien, es absceso. Y este absceso igual a una capa. ¿Es un término, verdad? Bien. Entonces, absceso. Y esto va a ser el examen, doctores, porque yo voy a colocar una imagen y ustedes van a decir, este tipo de patología es esto, esta lesión es esto. Bien. ¿Listo? Estas hasta acá. ¿Dónde? La diferencia de quiste para absceso. Ya. El quiste, si bien va a ser un poco más superficial, vamos a decir de tamaño, pero era contenido sensorial. El absceso propiamente es totalmente contenido purulento. No hay nada de contenido sensorial. ¿Bien? Absceso es totalmente purulento. Y es más profundo. Mucho más profundo. Mucho más profundo. Bien. Vamos a avanzar ahora la última partecita de lesiones hemorrágicas y después vamos a hacer como que una práctica, ¿muy bien? Para poder tener conceptos. Las lesiones por hemorragias.
Doctores, en las lesiones por hemorragias, vulgarmente nosotros decimos morete acá, ¿sí o no? En portugués, rollo, ¿sí o no? Tengo un paciente, entonces tiene una mancha roja y tienes un rollo. Acá decimos, tenés un morete. Bien, esos términos, doctores, están totalmente para la comunidad, ¿no? Dentro de la literatura estarían como el lenguaje vulgar. Para nosotros los médicos vamos a tener que saber correlacionar correctamente estos términos. Entonces vamos con el primero. Cuando veamos estos tipos de lesiones que son por extravasación de sangre y sea a nivel superficial, más que todo, pero no solamente superficial, sino que tenga dolor e inflamación, eso quiere decir que sea producido por una contusión, por un golpe, nuestro término correcto es que sea hematoma. ¿Bien? Entonces el paciente se golpeó, produce dolor, al momento que tocamos, duele, arde, inflama. ¿Bien? Vamos a decir que es hematoma. Pero ¿será que puede haber una extravasación de sangre mayor, sí o no? Sí, de forma fisiológica. Sí, puede haber. Ahora, el hematoma, si bien dijimos de que es una extravasación de sangre por contusión y superficial, estas van a tener tamaños distintos. El hematoma no hay ningún forma de tamaño, pueden ser ambos. Pero cuando hablamos de la extravasación de sangre de forma fisiológica, vamos a suponer un ejemplo. Yo tengo un paciente que se le bajaron las plaquetas y comenzó a haber mucha extravasación de sangre. 2, tuvo una pancreatitis y la pancreatitis me causó lesiones tipo moretes, ¿no? Como les digo, tipo moretes en la región del ombligo, en la región de los flancos, ¿bien? O en la región de pelvis. Nuestro término correcto sería equimosis. ¿Bien? Equimosis. Lo tengo a mi paciente, toco, ¿le duele? Hematoma. Toco esa mancha que estamos viendo totalmente rojiza. ¿Qué yo diría? ¿Y no duele? Equimosis. ¿Bien? Equimosis vamos a ver en distintas patologías. Por ejemplo, en un trauma de base de cráneo tenemos equimosis en la región posterior de la oreja, signo de Butler, alrededor de los ojos, signo de mapache. ¿Bien? Yo toco, no duele. No me duele, doctor, no me duele. Pero está totalmente estigmatizado por esta lesión de sangre. ¿Muy bien? Entonces, equimosis, lesión que no. Ahora, estos tipos de equimosis, muy bien, y los tipos de hematomas, dijimos que eran bastante amplios. Cuando existe mucha difusión, pero son más centraditos, o sea, eso quiere decir, existe difusión, pero ya no va a ser solamente una mancha completa, sino van a ser pequeñas bolitas alrededor, más de 5 milímetros. Nuestro término correcto va a ser púrpura. ¿Bien? Miren esta de acá. Son muchos puntitos, pero bastantes. Esta de acá era una mancha sola. Si bien había difuminación, pero no había esos puntitos. Miren esta de acá. Mucho más. Esta de acá, una sola. ¿Bien? Púrpura. Dentro de la púrpura tenemos, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica. En hematología, ¿qué pasa en el hematología? ¿No? ¿Todavía? En el año, porque es no. Cuando hablan de púrpura, por ejemplo, púrpura trombocitopénica es cuando nos falta el factor 10, ¿no? Bien, los factores de población. Entonces comienza a haber trabajación. Estos púrpura, doctores, igual, vamos a ver patologías que van a darnos estas características de trabajación de sangre y no duele. ¿Ya? No duele esta púrpura. Y tenemos otra, que esta sí ya la vieron muchas veces, es más, tal vez ustedes tuvieron las petequias. Diferencia entre púrpura y petequia. Púrpura, menos de 5 milímetros. Petequia, menos de 5 milímetros. ¿Bien? Púrpura, más de 5 milímetros. ¿Sí? Ok. Púrpura, más de 5 milímetros. Púrpura, más de 5 milímetros. Petequias, menos de 5 milímetros. Entonces miren acá, doctores. Bolitas pequeñas. Y estas, mucho más grandes. ¿Bien? Petequias. Puede ser
petequias. Las alergias no me van a dar tanta inflamación de sangre. Las alergias lo que más me dan son hematocisión y aumento de plasma alrededor. Y el término correcto cuando me da una alergia va a ser, yo creo que la coloqué en esta, porque va a ser en el pan. Japón. Muy bien, el término correcto cuando es la alergia es Japón. Ese tipo de alergia es lo que llamamos vulgarmente la roncha, ¿sí o no? ¿Sí? Aumento, tiene una elevación, tiene dolor y esta está producida por esta alergia. Bien, Japón. Bien, entonces autores, vimos bastantes hasta el día de hoy. Mácula, pápula, pústula, quiste, vesícula, angioma, tumor, úlcera, poiquilodermia también acá, tumor más úlcera, escaras, escamas, nodulación, hematoma, equimosis, púrpura y petequias. Púrpura no, tenemos una patología que se llama púrpura cromocitopenia, alteraciones de los factores de coagulación. ¿Bien? O vuelve muchas veces, o va a producir información de sangre igual, pero va a necesitar más de 5. Bien, doctores, vamos a quedar acá dentro los conceptos, pero para finalizar, porque tenemos hasta las 9:40, ¿verdad? Sí. Voy a liberar un poquito más antes. Pero para finalizar, para concretizar, quiero que entiendan estas lesiones. Estudien bien las lesiones. ¿Por qué? Porque la próxima clase vamos a complicar un poquito más. Vamos a ver de que puede existir una lesión tal como dijimos el tumor juntamente con la ulceración alrededor. Vamos ahora a describir la lesión. Si bien dijimos las lesiones, miren esta acá. Tenemos acá. La próxima semana vamos a ver cómo describir una lesión. Por ejemplo, yo tengo acá una lesión primaria, tengo una lesión secundaria, tengo una lesión terciaria y a veces tengo una lesión cuaternaria. ¿Y a qué se refiere a eso? Que al momento de describir la lesión, yo tengo que describir la primera lesión más amplia que yo vea, tumoración, con presencia de ulceración, alrededor con bordes hipercrómicos de característica negroica y el borde lateral con presencia de escostra, juntamente con leve descamación alrededor. ¿Se dan cuenta? Entonces ya mezclé todos los conceptos en uno solo. Bien, por eso es importante ver lesión, 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 aprender las lesiones y después saber describir. Y esta descripción, como les dije, es lo que vamos a hacer en el examen. Bien, ahora, estos tipos de lesiones de descripción tienen un orden. Si yo digo un orden distinto, está totalmente errado. Porque, por ejemplo, acá yo puedo decir, paciente que tiene costra, ¿sí o no? Puedo decir, pero cuando estoy leyendo, cuando estoy escribiendo primeramente costra, en mi cabeza lo primero que se me viene es que la costra es lo que es la lesión más grande, una lesión primaria. Entonces siempre va a tener que tener un orden. La primera, lo que yo estoy observando bastante, y poco a poco lo que veo después. ¿Me siguen? ¿Sí? Muy bien. Las diapositivas las voy a subir el día de hoy a la plataforma, cosas que suben el fin de semana, vean. Se dieron cuenta, doctores, las diapositivas más que todo son imágenes. Es importante que vean la clase, porque aquí yo explico qué es lo que ocurre. Una vez la diapositiva dice mejor y el concepto. ¿Muy bien? Entonces, chicos, estudien y la próxima semana ya saben qué vamos a hacer. La próxima semana no es necesario ganar todos sus cuadernos, simplemente una hoja o lápiz más que todo, porque voy a colocar la imagen y les voy a enseñar cómo describir. ¿Listo? Sí, esa es la próxima semana.